Muy buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Me toca a mí hoy esta mañana continuar con el cierre de la lección número 7. Recordemos el tema de esta lección: vida en el cuerpo de Cristo. El texto lo encontramos en Efesios 4 del 1 al 24. El versículo clave es Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Repitámoslo, hermanos. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En este pasaje vemos como verdad central lo que Dios nos dice y nos guía hacia un claro entendimiento sobre uno de los mayores propósitos de la Iglesia, que es llegar a ser como Cristo, lo cual es la meta espiritual a la que debe de aspirar cada creyente, conduciéndonos a la unidad de la Iglesia y a un alto nivel de vida moral. Como meta de enseñanza-aprendizaje tenemos que el alumno demostrará su conocimiento de la lección explicando las 3 demandas para la Iglesia: unidad en el cuerpo de Cristo, capacitación del cuerpo de Cristo y dar un buen testimonio. Como una meta práctica tenemos que el alumno busque siempre asemejarse a Cristo. Esa debe ser y es la meta del cristiano, que el alumno busque siempre asemejarse a Cristo. Conclusión: el maestro dará oportunidad de que el alumno diga las 3 demandas importantes para la Iglesia según el texto: unidad del cuerpo de Cristo, capacitación del cuerpo de Cristo y dar un buen testimonio como parte del cuerpo de Cristo. El bosquejo del estudio lo dividimos en 3 partes. La primera parte es la unidad del cuerpo de Cristo, que la encontramos en el capítulo 4, en los versículos del 1 al 6. Como puntos tenemos cualidades que mantienen la unidad, las fuentes de la unidad. Segundo punto, el crecimiento del cuerpo de Cristo. Como subpuntos tenemos la fuente y el propósito de los dones, el crecimiento hasta la madurez. El tercer punto es la moralidad personal en el cuerpo, y esto lo vemos en el capítulo 4, en los versículos del 17 al 24. Y como subpuntos tenemos la ruptura radical con la antigua vida inmoral y la vieja y nueva naturaleza. A nosotros pues nos toca hoy cerrar con la conclusión, que lleva por tema vida responsable en el cuerpo de Cristo y los anexos de actividades de evaluación. Hermanos, este tema lo presentaremos y lo estaremos llevando en nuestra mente a manera de pregunta. La pregunta la haríamos así: ¿como cristianos estamos manifestando una vida responsable en el cuerpo de Cristo? Esta pregunta la iremos contestando en el desarrollo de la clase. Y para ello, pues, es necesario hacer un pequeño repaso de las clases anteriores. Esto, pues, nos lleva a hablar un poco de la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad es algo fundamental que debe darse en el cuerpo de Cristo, la Iglesia, porque esto demuestra que nos conducimos en un mismo sentir y manifestamos nuestra madurez espiritual. El Espíritu Santo nos da la unidad, pero los creyentes tenemos la responsabilidad de mantener ese precioso don del Espíritu en el vínculo de la paz, lo cual significa vivir en armonía con Dios y en paz unos con otros. Esto nos da
la garantía de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. El apóstol Pablo nos anuncia 4 cualidades que deben de manifestarse en el creyente para mantener esa unidad, las cuales son humildad, mansedumbre, la paciencia y la capacidad de soportarnos unos a otros. Humildad. Esta cualidad la representaba correctamente Cristo al encarnarse humanamente, quien voluntariamente adecuó a su posición como Señor soberano para ser un humano como nosotros y morir por nosotros, pagando nuestras culpas. Y como él mismo decía, él vino a servir, no para ser servido. Mansedumbre. Puede traducirse también como gentileza. Es una actitud que nos lleva a sujetarnos a los tratos de Dios sin rebelión y a los malos tratos de los hombres sin vengatividad. Paciencia o longanimidad. Una disposición uniforme y un espíritu de paciencia bajo una prolongada provocación. Soportándonos unos a otros en amor. Es decir, pasando por alto las faltas y fallos de otros, sus capacidades y sus temperamentos diferentes, no manteniendo una fachada de cortesía, soportándolos por compromiso y estando por dentro llenos de resentimiento, sino más bien manifestando ese amor de Dios que está en nosotros. Ese amor es la fuerza que une todas las relaciones de unos con otros. También miramos esas 7 verdades absolutas que nos dice un solo cuerpo. Cristo solo tiene un cuerpo y todo el que él cree es el miembro de ese todo. El que en él cree es el miembro de ese cuerpo. Un espíritu. Ese cuerpo es guiado, motivado y fortalecido por el Espíritu Santo. Donde quiera que haya creyentes reunidos en Cristo, constituyen un templo del único Espíritu de Dios, como nos dice 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Como vemos, el Espíritu Santo viene a morar en cada creyente al venir a Jesucristo. Y de igual manera, como la iglesia está compuesta por nosotros los miembros, de igual manera llega el Espíritu a la iglesia. Una misma esperanza. Los creyentes tenemos esa esperanza o destino, la vida eterna en el cielo junto al Señor Jesucristo, donde todo será gozo eterno, paz y bendición, donde solo estaremos en una adoración continua a nuestro Señor. Una fe no significa la aceptación intelectual de un cuerpo de doctrina, sino significa la confianza personal y depender plenamente de Él. Todos los creyentes debemos de manifestar esa confianza. Un solo bautismo. Pablo escribió sobre el bautismo como una confesión de fe en Jesucristo, lo cual se constituye uno de los aspectos del bautismo neotestamentario. Un Dios y Padre de todos. Es el Padre de todos los creyentes, es el supremo gobernante del universo, actúa por todos y todo lo que se hace es logrado por Él, no por el pueblo que utiliza. Él vive en todos los creyentes por medio del Espíritu. 1 Corintios 16:19. Y por consecuencia en la iglesia. Hermanos, como vemos, no puede ni debe de haber división en la iglesia. Una iglesia dividida manifiesta inmadurez espiritual, reflejando un mal testimonio para el mundo. Por eso debemos mantenernos firmes y unidos en un solo cuerpo dentro de la iglesia. Esto pues nos lleva al segundo punto,
el crecimiento del cuerpo de Cristo, lo cual lo encontramos en los versículos del 7 al 16 del capítulo 4. Y vemos, hermanos, la doctrina de la unidad del cuerpo de Cristo tiene una verdad inseparable de ella, la diversidad de sus miembros. No hay dos iguales, por lo cual Dios dio a cada uno diferentes dones para lograr el crecimiento del cuerpo de Cristo. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un papel asignado para su función dentro de la iglesia. Él debe de usarlo de la mejor manera para ello. La parte de cada uno es llevar a cabo esa asignación conforme a la medida del don de Cristo. Esto es como a Él bien le parece, preparándonos a través de su Espíritu que mora en nosotros para que ejerzamos ese don asignado por Él. Como nos dice Juan 14:26, Él nos enseñará y recordará todas las cosas. Esa es la función, entre otras, una función del Espíritu Santo. Como vemos, Cristo es la fuente de estos dones. Pero estos dones también tienen un propósito, el cual lo vemos en el versículo 2. Perfeccionar a los santos para la obra de su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El ministerio, en términos significa sencillamente servicio. Partiendo de esto podemos decir que el ministerio no es una ocupación especializada limitada a hombres de una instrucción profesional. Lo que vemos acá es que todo creyente debe de ser parte del ministerio dentro de la iglesia. Como nos dice, la función de estos dones es perfeccionar a los santos. Entonces, estos dones conducen a la iglesia a conocer más y más de Cristo, lo cual nos lleva a asemejarnos más a Él, llegando con ello a ser un varón maduro espiritualmente, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Ese debe ser la meta de todo creyente. Esto también, como nos lleva a crecer más en Cristo, permite afianzarnos más de su fe y así no ser engañados por esos falsos maestros que nos conducen a falsas doctrinas. Hermanos, el crecimiento espiritual llega a nosotros a medida nos asemejamos más y más a Cristo, lo cual a su vez nos conduce a un crecimiento numérico. Este crecimiento se da cuando cada miembro del cuerpo de Cristo trabaja según su actividad encomendada, siguiendo la verdad en amor. ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo, como lo dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa verdad que nos lleva a liberarnos del pecado. Por eso debemos de afianzarnos en ella y vivir en ella y movernos. Es el ámbito en que debemos de movernos los cristianos en Cristo. Debemos aferrarnos a ella con amor, porque de la igual manera que nos agarremos de Él con amor, así mismo vamos a transmitirlo a otros con amor. Hermanos, el crecimiento espiritual nos conduce a la meta de todo cristiano, a asemejarnos a Cristo. Por lo tanto, esto nos indica que debemos de comportarnos como Él. Nos conduce pues al tercer punto, la moralidad personal del cuerpo de Cristo, que lo vemos en los versículos del capítulo 4 del 17 al 24. El cuerpo de Cristo es la iglesia, donde Cristo es la cabeza y el cuerpo lo conforma la membresía de la iglesia. O sea, que el cuerpo de Cristo está conformado por el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios debemos tener una vida totalmente nueva. Y esto lo vemos en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador.
En ese momento es en el cual nos convertimos en nuevas criaturas, así como lo dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Como vemos, la ruptura con el pasado o con nuestra pasada manera de vivir cuando estamos en Cristo debe ser radical. La vida en Cristo tiene que ir en otra dirección totalmente distinta, porque debemos manifestar a Cristo en nosotros. En esa nueva vida en Cristo debemos manifestar a Cristo en nosotros. El apóstol Pablo creía que la redención es el resultado de la actitud soberana de Dios, pero en ninguna manera eximía al hombre de su responsabilidad y asumía la responsabilidad del creyente por la dirección de sus propias vidas en lo que se refiere a sus acciones. Hermanos, esto no quiere decir que no es Dios el que dirige la vida del cristiano, no es Él dirige, pero cuando nosotros se lo permitimos. Por eso no debemos de olvidar nuestra responsabilidad. Este pasaje que vemos y cerraremos, los versículos del 22 al 24, contiene 3 verbos, 2 de ellos despojaos y revestidos. Despojados de ese viejo hombre, como lo dice en el versículo 22, y revestidos de ese nuevo hombre que está en Cristo, en el versículo 24. Están en tiempo aoristo, que enfatiza el carácter decisivo y amplio que debemos de tener los cristianos. Debemos hacer a un lado inmediatamente la vieja naturaleza y ponernos la nueva de una vez para siempre. El tercer verbo lo encontramos en el versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. A causa de un tiempo presente, en un presente continuo. El ser renovado es algo que tiene lugar en la vida del creyente, como vemos. La renovación es un proceso. La renovación del creyente ocurre en cada instante de su existencia. Es una renovación continua que llegará a su fin hasta que estemos en gloria con el Señor Jesucristo en el cielo. Pero dice, renovando en el espíritu de nuestra mente. Esta es la forma de describir el núcleo más profundo de una persona. Como vemos, la renovación es de adentro para afuera y no de afuera hacia adentro. Pablo se preocupaba por las acciones externas, alentando al creyente a dejar de lado la vieja manera de vivir y a revestirse de esa nueva vida en Cristo. Pero también se preocupaba de las fuentes interiores de la conducta. Y esas se obtienen a través de la renovación del espíritu de nuestra mente. Esto pues armoniza con el Señor, que enfatiza esa moralidad genuina que comienza con un corazón puro, que comienza en nuestro interior y se manifiesta en el exterior. Hermanos, miramos con suma importancia cuán importante es la unidad dentro del cuerpo de Cristo, porque con ella semejamos a Jesucristo en nuestra vida. Cuán importante es ese crecimiento, porque con ese crecimiento en el cuerpo en Cristo nos llevamos a conocer más de Él y a semejarnos más a Él. Y como esa nueva criatura que nos constituimos al estar en Él, debemos de manifestar una nueva conducta. Eso pues, hermanos, nos lleva entonces a concluir. Una vida responsable en el cuerpo de Cristo se manifiesta cuando cada creyente aspira y busca y alcanza la meta espiritual de ser semejante a Cristo, lo cual conduce a la iglesia a mantenerse en una perfecta unidad y a manifestar un alto nivel de vida moral, como lo manifestó Cristo en su vida terrenal. Miraremos pues también unas aplicaciones.
Unas aplicaciones que nos ayudarán a contestarnos la pregunta que nos hicimos al inicio. ¿Estamos como cristianos manifestando una vida responsable en el cuerpo de Cristo? Número 1. Debemos de soportarnos unos a otros en amor, ya que el amor es la fuerza que debe gobernar nuestras vidas, y ese amor es lo que permite que nos soportemos unos a otros, permitiéndonos mantenernos unidos, reflejando el amor de Cristo en nosotros. Número 2. La unidad y la armonía entre los creyentes solo se logran si se edifica sobre el fundamento de la sana doctrina. Nuestra doctrina debe ser cristocéntrica. Número 3. Como pueblo de Dios que somos, manifestamos una conducta que manifiesta a Cristo en nuestra vida. Como pueblo de Dios que somos, manifestemos esa nueva conducta que manifiesta a Cristo en nuestra vida. Número 4. Los creyentes tienen la responsabilidad de la dirección de sus propias vidas en lo que se refiere a sus acciones. Número 5. El Evangelio, la verdad, tiene eficacia máxima si la seguimos con amor. Si seguimos a Cristo con amor, de igual manera transmitiremos el mensaje para otros. Lo proclamaremos con amor. Si estas buenas nuevas se manifiestan con rudeza, no tienen el impacto si se traducen con amor. Número 6. Al permanecer los cristianos en Cristo y cumplir cada uno su justa función en la iglesia, crecemos más unos a otros en amor, en unidad, y manifestamos una buena conducta. Al permanecer los cristianos en Cristo y cumplir cada uno su justa función en la iglesia, crecemos más y más unos a otros en amor y unidad, manifestando una nueva conducta en la iglesia. Y número 7, crecer en Cristo significa rendirse por completo a Él, obedecer en todo lo que Él nos demanda y dejar el yo y permitir que sea Él el que conduzca y gobierne nuestra vida a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, creer en Cristo significa eso. Rendirse por completo a Él, obedecer a todo lo que Él nos demanda y dejar el yo y permitir que sea Él el que conduzca y gobierne nuestra vida a través de su Espíritu que mora en nosotros. Hermanos, ya tenemos bastante material y podemos contestar nuestras preguntas. Esas preguntas contéstenselas a ustedes mismos, hermanos. ¿Está cumpliendo usted con las demandas que Dios hace de nosotros? ¿Estamos cumpliendo responsablemente? ¿Estamos manifestando una vida responsable en el cuerpo de Cristo? Si es así, gracias a Dios, hermano. Sigamos manteniendo esa línea de conducta. Pero si no es así, pidámosle a Dios a través de la oración que nos ayude a hacerlo. Que nos ayude a hacer los ajustes necesarios para que Él nos ayude a salir adelante. Hermanos, cerraremos con estos dos versículos que siempre el mismo apóstol Pablo en otras cartas menciona. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, este debe ser nuestro sentir. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto sintetiza toda nuestra vida responsable en el cuerpo de Cristo. Hermanos, que el Señor los bendiga. Ahora, hermanos, pasaremos pues a los anexos que se nos llevan a la parte de esa actividad de aprendizaje personal. Tenemos una serie de preguntas que nos van a ayudar a ver qué fue lo que asimilamos.
Conteste correctamente lo que a continuación se le pide. Pregunta número 1. ¿Pablo veía poca relación entre creencias y conductas? ¿Verdadero o falso? Eso es falso, porque el apóstol Pablo ponía que nuestras creencias deben de ser manifiestas en nuestra conducta. Debemos de manifestar en nuestra conducta lo que creemos. De acuerdo con el doctor Tolbert, hay una sola cosa que importa por sobre todas las demás en nuestro mundo. Elija la respuesta correcta de la siguiente lista. Lo que yo personalmente quiero, lo que Dios está haciendo en su iglesia, el poderío de nuestra nación, ¿cuándo volverá Cristo? Repetimos, hermanos. A, lo que yo personalmente quiero. B, lo que Dios está haciendo en su iglesia. C, el poderío de nuestra nación. ¿Y cuándo volverá Cristo? Si usted escogió la B, es correcto. Lo que Dios está haciendo en su iglesia es lo que importa a nosotros, porque lo que Dios hace en su iglesia es lo que está haciendo en su pueblo para que podamos llevar su mensaje al mundo. Número 3. Combine las dos listas relacionando los términos con su definición. Tenemos una lista numerada y otra lista indicada con letras. La primera dice llamamiento. ¿Con qué lo podemos igualar? A, humildad. B, negatividad o abandonar. C, actividad que obra en amor. O D, vocación como pueblo de Dios. O E, gentileza. Podemos igualarlo, hermanos, con la vocación a la que fuimos llamados como pueblo de Dios. Dios nos llamó a ser parte de su pueblo con tanto amor. 2. ¿Es una cualidad ejemplificada por Cristo? Humildad, negatividad a abandonar, actividad que obra en amor o gentileza. ¿Es una cualidad ejemplificada por Cristo? Si usted contestó humildad, o sea, la A, es correcta. El Señor Jesucristo manifestó una humildad que solo puede entenderse en Él mismo. Vino a este mundo a morir en una cruz y morir por nosotros y tener una muerte de cruz. Mansedumbre. ¿Con qué lo relacionamos? Con humildad, con negatividad. A, con humildad. B, con negatividad abandonada. O C, actividad que obra en amor. D, vocación como pueblo de Dios o gentileza. Mansedumbre lo es sinónimo de gentileza. Esa capacidad de aceptar lo que el Señor nos demanda como nos lo demanda. Y aceptar a los otros de una manera que, aunque nos hagan daño, no buscar esa vengatividad, hacerlo con gentileza. Y número 4, paciencia. Es una actividad, paciencia, número 4, con humildad, con negatividad a abandonar, con actividades que obra en amor, con vocación como pueblo de Dios o con gentileza. Si usted puso negatividad a abandonar al caído, correcto. Porque la paciencia nos debe dar la oportunidad de levantar al caído, de no abandonarlo, mantenernos firmes en él. Y esa capacidad de soportar. Esa capacidad de soportar, ¿cómo la manifestamos? La manifestamos en humildad,
en negatividad, C en actividad que obra en amor, o D en vocación como pueblo de Dios, o E en gentileza. Si contestamos la C, es una actividad que obra en amor. Hermanos, si usted puso eso en ese orden, estamos correctos. Pablo enumeró 7 factores que tienen que ver con la unidad de la iglesia, que son, entonces, presentaremos una lista de factores y escoja los que son correctos. 1, un cuerpo. 2, una denominación. 3, un espíritu. 4, una esperanza. 5, una Biblia. 6, un Señor. Una fe. 7, una fe. 8, un bautismo. 9, un Dios. O 10, una confesión de fe. Entonces, son 7. Un cuerpo. La número 1. Un espíritu. Número 2. Una esperanza. Número 3. Un Señor. Número 4, una esperanza, perdón. Número 6, un Señor. Número 7, una fe. Número 7, una fe. Y un bautismo. Repitamos, hermanos. Pablo enumeró los 7 factores. ¿Cuáles son? Un cuerpo, que es la número 1. Un espíritu, que es la número 3. Una esperanza, que es la número 4. Una Biblia. Un Señor, que es la número 6. Una fe, que es la 7. Un bautismo y un solo Dios. Entonces, hermanos, recordemos eso y mantengámonos firmes en ello. De acuerdo con Pablo, Dios dio dones a las personas. La pregunta número 5. De acuerdo con Pablo, Dios dio dones a las personas de su iglesia para que éstas seleccionen la respuesta correcta. 1. Hagan la mayor parte del trabajo. Número 2. Preparar a los santos para el ministerio. Número 3. Para dar directrices. Y número 4. Para que sirvan a los santos. Él los preparó. O sea, Dios dio dones a los... ¿Para qué? Preparar a los santos para su ministerio. Pablo comparó la iglesia con, elija la respuesta adecuada, un negocio. 2, con una unidad militar. O 3, con un cuerpo humano. Lo comparó con un cuerpo humano. Número 7. Pablo puso gran énfasis en la moralidad personal en la vida del creyente. ¿Verdadero o falso? Pablo puso gran énfasis en la moralidad personal en la vida del creyente. Verdadero. Enfatizó la moralidad del creyente, que debe de ser una moralidad de acuerdo a su semejanza a Cristo. Número 8. Pablo colocó la responsabilidad de la dirección de la vida de los creyentes en, elija la respuesta adecuada. 1, en Dios. 2, en la iglesia. 3, en los pastores. Y 4, en los mismos creyentes. Entonces, Pablo colocó la responsabilidad de la acción de la vida en los creyentes en la iglesia. Y eso lo vemos bien en Efesios 3:10, donde los apóstoles le dan la multiforme sabiduría de Dios para que sea transmitida para los cristianos a través de la iglesia. Número 9. Las 3 demandas que se desprenden del texto estudiado son: escríbalas, unidad en el cuerpo de Cristo, crecimiento en el cuerpo de Cristo y moralidad en el cuerpo de Cristo. Las 3 demandas que se desprenden del texto estudiado son: unidad en el cuerpo de Cristo, crecimiento en el cuerpo de Cristo y moralidad en el cuerpo de Cristo. Hermanos, que el Señor los bendiga. En la próxima clase estaremos comenzando la lección número 8, la cual nos lleva a el tema de la moralidad cristiana en acción. Y lo vamos a ver en los capítulos del 4, del 25 hasta el capítulo 5, 20.
Leamos estos textos para estar preparados para la siguiente lección. Así, hermanos, que gocémonos en el Señor y démosle gracias a Dios por ello. Cerraremos con una oración. Padre y Señor nuestro, grato es darnos cuenta que como cristianos debemos de ser responsables en nuestra vida cristiana, que como cristianos debemos de ser responsables en nuestro funcionamiento dentro de tu cuerpo que es la iglesia, que como cristianos debemos de ser responsables con tu pueblo. Señor, ayúdenos a ser cada vez más responsables. Ayúdenos cada vez a luchar por la unidad dentro de la iglesia, a continuar creciendo en el Señor a través de la oración y a través del estudio de tu palabra, y a manifestar a Cristo en nosotros, a manifestar una conducta que vaya de acuerdo a lo que somos, hijos suyos. Gracias, mi Señor, porque nos dejó el ministerio para todos, no específicamente para los pastores, sino para todos los cristianos. Todos tenemos obligación dentro de la iglesia, todos tenemos un ministerio que cumplir, todos tenemos un don. Ayúdanos a descubrirlo, ayúdanos a encontrarlo y ayúdanos a ponerlo en práctica para la honra y gloria suya y para edificación de los santos que conforman el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Condúzcanos a la meta del cristiano, a asemejarnos cada día más y más a usted. Gracias, mi Señor. Gracias por ello. Solo podemos decirnos, heme aquí, Señor. Estoy a tu servicio. Gracias por ello, mi Señor. Que el Señor bendiga su palabra hoy y siempre. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.